Miren, el New York Times el día de hoy publicó una nota que pues, es bastante preocupante porque habla de cómo el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal manipularon los datos para impedir que la Ciudad de México y el Estado de México entraran en semáforo rojo. Ahora, esta es la nota, ahorita la leemos, pero todo esto se puede consultar. Esta persona, Alejandro Cano, que es ingeniero químico y ambiental, miren, es del MIT y de la Universidad de Berkeley, ahí estudió. Bueno, pues él lo pone en un hilo. Vamos a leer primero Bueno, primero acuérdense, para que el semáforo cambie de color de acuerdo a lo que inventó la Secretaría de Salud, se tenían que sumar puntos. Pasando de tantos puntos cambiaba de verde a amarillo, pasando de tantos puntos cambiaba de amarillo a naranja, pasando de tantos puntos cambiaba de naranja a rojo. Y estos puntos se obtenían de acuerdo a las características que arrojaban los datos en las semanas previas a al semáforo, a los números, por ejemplo, de ocupación de camas. Si había tantas camas, bueno, tantos puntos. Si había tantos ventiladores, bueno, tantos puntos. Y así hasta que se sumaban los 31, me parece, ahora lo vemos. Sí, me parece que eran 31. Pasando de los 31, el semáforo, al reunir todas estas características, tenía que instalarse en rojo. Esta persona, les decía, lo hizo aquí en un hilo. Dice él: en este oficio, Hugo López Gatto, él y Lady Repsamen, dos cifras son falsas: la positividad y la ocupación de camas con ventilador. Y coloca aquí las hojas de la Secretaría de Salud y dice: la positividad en la semana 47 no fue 25%, que sumaría 3 puntos, sino 35%, que sumaría 4 puntos. Positividades de 30% o más corresponden a 4 puntos. Esto se puede verificar con los datos abiertos con el tablero del CINAVE, y coloca la captura de pantalla. Luego, y la ocupación de camas con ventilador fue de 59.51, como consta en la red Irak. Ocupación mayor a 50 da 3 puntos, mientras que ocupaciones entre 40 y 49 dan 2 puntos. Cuchareando estas dos cifras fue como bajaron el puntaje del semáforo de 33 puntos rojo a 31 puntos naranja. Y 7 días después, el 7 de diciembre, la evaluación resulta en 36 puntos. Se esperaron hasta el 18 de diciembre para anunciar el cambio a rojo, cuando tendría que haberse anunciado desde la semana 1 de diciembre. Dice: todos podemos calcular los puntos del semáforo para la evaluación del 30 de noviembre. La información necesaria está en los documentos, y coloca aquí los documentos del gobierno, ¿no? En la página con coronavirus.gov.mx. Bueno, esto es lo que él coloca para demostrar. O sea, ustedes pueden entrar a este hilo, lo siguen, entran aquí a su hilo y pueden verificar estos datos para que vean que es cierto lo que está diciendo. Ahora, esto mismo lo publicó el New York Times el día de hoy. México engañó a ciudadanos sobre la gravedad del brote en su capital. El gobierno federal tenía datos que deberían haber provocado un cierre inmediato a principios de diciembre. En cambio, mantuvo la ciudad abierta durante otras 2 semanas. A principios de diciembre, la pandemia estaba rugiendo en la Ciudad de México. Después de disminuir durante el verano, el virus se propagaba rápidamente, las hospitalizaciones aumentaban y los ventiladores se estaban agotando. A pesar del aumento, los funcionarios federales aseguraron al público durante una sesión informativa el 4 de diciembre que la Ciudad de México no había alcanzado el nivel crítico de contagio que, según los propios estándares del gobierno, requeriría el cierre de su economía. De hecho, la capital de México había superado ese umbral, según un análisis de The New York Times. Sin embargo, la capital permaneció abierta al público, sus calles atestadas de compradores y sus restaurantes repletos de comensales. En lugar de cerrar la economía, el gobierno federal engañó al público sobre la gravedad del brote y permitió que la Ciudad de México
permaneciera abierta durante otras 2 semanas, según funcionarios, y una revisión de documentos gubernamentales. Se refiere a los mismos documentos que están aquí, a esos. México decide cuándo bloquear la capital de la nación y cada uno de sus estados con base en una fórmula que considera los últimos números de casos, hospitalizaciones y muertes. Cuando el gobierno introdujo el sistema, los funcionarios le dijeron a los mexicanos que sería una medida transparente y objetiva de la propagación del virus. Pero este mes el gobierno utilizó en su cálculo 2 cifras que eran más bajas que las cifras que había puesto a disposición del público en otros lugares, produciendo un resultado que permitiría a la capital, una ciudad de 9 millones de habitantes, mantener los negocios abiertos en las ajetreadas semanas de principios de diciembre. El gobierno finalmente tomó medidas para cerrar la ciudad el viernes, apenas este viernes. Para entonces, los hospitales de la capital estaban desbordados. La semana pasada, la ciudad estableció récord tras récord por el mayor número de pacientes hospitalizados desde que comenzó la pandemia. Los médicos abrumados comenzaron a publicar súplicas desesperadas en las redes sociales, instando a los mexicanos a quedarse en casa y advirtiendo que no quedaban camas. Se están quedando sin medicamentos para sedar a los pacientes y especialistas para tratarlos, dicen. Estamos solos. El gobierno federal no nos está ayudando. En realidad se lo están tomando a la ligera, dijo la doctora Diana Banderas, quien trata a pacientes con coronavirus en el Hospital Carlos MacGregor de la Ciudad de México. Ahora estamos colapsando. Los funcionarios federales de salud no respondieron a las solicitudes de comentarios. El gobierno de la Ciudad de México señaló los recientes comentarios públicos de la alcaldesa Claudia Sheinbaum, quien dijo que su gobierno había evitado un cierre porque esta época del año es realmente importante en términos de finanzas familiares. A diferencia de muchos líderes mundiales, el presidente mexicano no ha utilizado un programa de estímulo para apoyar a las empresas y los desempleados durante la pandemia. Sin una red de seguridad, cerrar la Ciudad de México en medio de la temporada de compras navideñas causaría un daño considerable a la economía de la nación. Y esta es, yo creo que una de las principales diferencias que tenemos con lo que está haciendo López. No es posible que se esté gastando dinero en cosas que en este momento no son esenciales. Trenes Mayas, refinerías, proyectos integrales Morelos, eso tendría que pararlo. Y ese dinero utilizarlo pues para ayudar a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, para que no despidan gente. Eso están haciendo en los países a los que les interesa que la situación cambie. En México no hay apoyos. No me vengan a decir que hay apoyo, le están dando 25,000 pesos a una microempresa. Es nada más el único préstamo, que se los dieron por ahí por abril, mayo, y se acabó. 25,000 pesos. ¿Para qué sirven? Si tienes 3 empleados, 2, 1, ¿para qué sirven? Para nada. En fin, pero permitir que los residentes de la Ciudad de México se amontonen en las tiendas, cenen en el interior y trabajen en sus oficinas durante 2 semanas mientras se sabía que el virus se propagaba rápidamente, ha aumentado la carga sobre un sistema de salud pública ya tenso, dicen los expertos. Más del 85% de las camas de hospital en la capital fueron ocupadas el domingo, es decir, ayer, según datos federales, frente al 66% cuando el gobierno decidió retrasar el cierre. Hay una gran diferencia, ¿no? Rechazados por los hospitales públicos y sin poder pagar las clínicas privadas, un número creciente de mexicanos está muriendo en casa. Los familiares de los pacientes hacen fila durante horas fuera de las tiendas médicas para comprar oxígeno para sus seres queridos que luchan contra el virus desde sus lechos de enfermos. Leí que los hospitales están desbordados, dijo Alan Pluma, quien esperaba en una fila que se extendía por una cuadra de la ciudad para comprar 2 tanques de oxígeno para sus padres, ambos en casa enfermos con el coronavirus. ¿Qué vamos a hacer
si las cosas empeoran. Los trabajadores de la salud también están muriendo. Más médicos, enfermeras y técnicos han muerto por el coronavirus en México que en cualquier otro lugar del mundo, según un informe reciente de Amnistía Internacional. Han tratado deliberadamente de ocultar la emergencia, dijo Javier Tello, un analista de políticas de salud con sede en la Ciudad de México, repitiendo una creencia que a menudo se escucha entre los expertos en salud pública en México. Cada día que demoraban la decisión, más personas estaban expuestas. Para determinar cuándo limitar la actividad en cada estado y en la capital, el gobierno mexicano estableció un sistema que toma en cuenta 10 medidas de hospitalizaciones, infecciones y muertes. Los niveles de riesgo se etiquetaron de acuerdo con los colores de los semáforos mexicanos. El verde significaba que los números eran bajos. El naranja indicaba un riesgo más alto y algunas restricciones. Y el rojo indicaba un brote generalizado que requería el cierre de todos los negocios esenciales. El cálculo asigna un cierto número de puntos a cada indicador en función de su gravedad. Cuando la suma de todos los puntos suma más de 31, el estado o la ciudad capital se enciende en rojo y eso provoca un cierre. Hugo López-Gatell, el viceministro de Salud que lidera la respuesta nacional al coronavirus, había dicho en una conferencia de prensa que el sistema de semáforos era un instrumento objetivo sobre el cual no podía haber negociaciones. Pero en su cálculo de principios de diciembre, el gobierno utilizó 2 cifras que eran más bajas que las cifras oficiales publicadas en otros lugares, según documentos federales revisados por The New York Times. Son estas cifras, estos que están aquí. Son estos, justamente estos. Y que después, si ustedes revisan en los documentos, pues resulta que son más altos. Por ejemplo, la positividad 47.36 si la vemos acá arriba, incidencia, hospitalizados, ocupadas, positividad, aquí dice 25%. O sea, es muy burda la manipulación de los datos. Te ponen aquí una positividad de 25%, cuando en realidad la positividad era de 36%, dije hace rato 47, no, 36%, semana 47, 36%. La semana 47, 25%. Ese es el problema, de esto se trata, aquí estuvo la manipulación. En fin, continúo. En un documento del 4 de diciembre firmado por López-Gatell, que notificó a la señora Sheinbaum, la alcaldesa de la Ciudad de México, sobre el cálculo de riesgo, el gobierno federal afirmó que solo el 45% de las camas de hospital con ventiladores estaban llenas. López-Gatell había informado públicamente anteriormente que el 58% de las camas con ventiladores estaban ocupadas. Este es el otro. Aquí dice camas, déjenme localizar, hospitalizados, 100,000 mortalidad, síndrome se va. Camas con ventilador. Aquí dice 45%. 45%. Y luego, si nos vamos para acá, aquí dice Ciudad de México 59.51%. Es eso. Así de burdo. Así de burdo. Y una revisión de la base de datos que utiliza el gobierno en el cálculo del registro mostró que la ocupación de camas del hospital con ventiladores en la Ciudad de México no había bajado del 50% desde principios de noviembre. El documento que López-Gatell envió a Sheinbaum también afirmaba que el 25% de las pruebas de coronavirus en la ciudad dieron positivo a fines de noviembre, pero los propios datos del gobierno federal muestran que más del 35% de las pruebas tuvieron un resultado positivo durante ese periodo. Si en ambos casos el gobierno hubiera utilizado las cifras más altas reportadas por sus propios expertos en salud pública, el total de puntos de la ciudad habría llegado a 33, provocando una advertencia de luz roja y requiriendo un cierre. En cambio,
los funcionarios del gobierno insistieron en que la ciudad tenía un nivel de riesgo moderado, naranja, bajo su sistema de semáforos, y que no había necesidad de medidas sanitarias más estrictas. Ese anuncio fue recibido con sorpresa por los médicos de la Ciudad de México, que no pudieron cuadrar la evaluación del gobierno con la demanda que vieron en los hospitales, que estaban más ocupados que en mayo, durante el primer pico de la pandemia. Veo el doble de pacientes que hace unos meses. Luego salgo del trabajo y veo en la televisión que dicen que estamos casi bajo control, dijo el doctor Juan Carlos Bollo, quien trata a pacientes con coronavirus en 2 hospitales públicos de la capital. El señor López-Gatell ha intentado recientemente minimizar la importancia del sistema de semáforos que creó y defendió. En una conferencia de prensa durante el periodo de 2 semanas en que la ciudad permaneció abierta, López-Gatell descartó preguntas sobre por qué la ciudad no estaba en el nivel rojo de riesgo. El color del semáforo es en cierto punto irrelevante, dijo una semana antes de que la ciudad fuera finalmente cerrada. La alcaldesa, por su parte, podría haber roto con el gobierno federal y haber cerrado antes la ciudad, pero ese movimiento habría sido políticamente arriesgado. Tiene estrechos vínculos con el presidente mexicano López Obrador y él ha minimizado la pandemia desde el principio. Lady Rebsamen también dejó en claro que no quería un cierre en la capital. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, dijo recientemente, absolutamente todo para evitar una situación en la que tengamos que cerrar todas las actividades. Óscar Gutiérrez, quien dirige un puesto de flores en la capital, dijo que no sabía si podría sobrevivir a otro encierro. Se vio obligado a cerrar su tienda durante 3 meses a partir de mayo, lo que significó perder las rebajas del Día de la Madre y tener que mantener a su familia con sus ahorros. Por mucho que el gobierno quiera enviarnos de regreso al aislamiento, creo que la economía aquí en México no lo permitiría, dijo Gutiérrez. Se estaban quejando en Europa y el Reino Unido cuando cerraron cafés. Aquí será aún peor. A su modo de ver, la gente correrá el riesgo de contraer el coronavirus por encima del hambre. Morirás de una cosa o de otra, dijo. Voy a trabajar mientras me dejen. No me vengan a decir que no pudieron haberlo hecho mejor, porque incluso hasta esta manipulación bastante criminal es una prueba clara de que están haciendo las cosas con las patas. Les acabo de mostrar datos oficiales que, basados en su famoso semáforo, demuestran que estuvieron manipulándolos para que la Ciudad de México no pasara a color rojo desde principios de diciembre. Los muertos que haya en la Ciudad de México a partir de este mes por la saturación son toditos responsabilidad de Gatell y de Claudia Sheinbaum. Y no me digan que no. Aquí están los datos. Allá ustedes si quieren creerlos. Son números oficiales. Síganles aplaudiendo, vamos muy bien. Saludos.